Mario Desbordes acaba de ser proclamado candidato presidencial por Renovación Nacional en medio de un clima interno incandescente al más puro estilo House of Cards. Mientras tanto, el ex senador Carlos Larraín dice que su nombre marca menos que Franco Parisi en las encuestas y admite que no le perdona que haya echado abajo la Constitución tras jugar un rol determinante en el acuerdo del 15 de noviembre. Desbordes acusa a los poderes fácticos de querer impedir a toda costa su candidatura. Los mismos poderes fácticos que la alcaldesa Evelyn Matei responsabiliza de estar detrás del candidato de los empresarios Sebastián Sichel, como ella lo llama. Pero ¿qué es lo que hace que este exalumno del Liceo A109 de la comuna del Bosque, que vivió en la cisterna, que fue carabinero, genere tantos anticuerpos en un sector no solo de su partido, sino del resto de la derecha? En primer lugar, el exministro de Defensa no pertenece a los círculos de confianza de la élite oligárquica chilena, la que concentra el poder económico y que se caracteriza particularmente por su endogamia, es decir, esa tendencia a relacionarse entre ellos mismos. Él no es de la fronda aristocrática, esa suerte de partido transversal donde el origen de clase es un factor clave si se quiere ser, sobre todo, presidente de Chile. Pero no solo eso, Mario Desbordes no le prende velas a Milton Friedman y a ese discurso economicista según el cual el neoliberalismo es la base para un orden político libre y ordenado. Para él es al revés. Sin paz social no hay orden posible. Por eso hay que hacer cambios y la nueva Constitución es el primer camino. Desbordes no olvida la advertencia que el 18 de octubre hace sobre su sector, con tendencia a mirarse el ombligo en un mar de privilegios para conectar más y mejor con las necesidades de la gente. Por eso se relaciona y ve con buenos ojos a la CDU alemana, el partido de la canciller Angela Merkel, según la cual el Estado juega un rol solidario importante en las políticas públicas. ¿Tiene alguna opción Mario Desbordes de salir victorioso en las primarias presidenciales de Chile Vamos? ¿Tiene espacio para liderar a una derecha moderna, democrática como la europea, que entiende los cambios no como una amenaza, sino como parte de un inevitable devenir histórico? Parece difícil. Por de pronto, lo primero que necesita Mario Desbordes es volver a escuchar a la propia Angela Merkel cuando dice que pactar con la extrema derecha es una vergüenza imperdonable. Hoy en Pauta Libre, la red. Esta semana se aprobó la llegada de la vacuna Sinovac a Chile. El medicamento se administrará a personas desde los 18 años hasta los 59, luego de que los expertos recomendaran no utilizarla en adultos mayores. El primer cargamento llegaría a fines de enero. En entrevista con Mónica González, conversa el joven estudiante de psicología Gustavo Gatica acerca de sus proyectos, su rol social y cómo el estallido popular ocurrido en Chile cambió su vida. El ex senador y expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, conversa con nuestro panel acerca de las primarias en el partido, la nueva Constitución, la crisis económica y más. Buenas noches, comenzamos así nuestro programa de Pauta Libre en una semana muy movida, tan movida que ayer tuvimos esta emergencia, esta alerta, ¿no es cierto?, que finalmente generó un caos en La Serena, producto de este error en el sistema de alerta de emergencia SAE. Pero la verdad es que la semana ha estado mucho más movida en lo político. Ya tenemos candidata en la Democracia Cristiana, se ha impuesto finalmente Jimena Rincón en las primarias de su partido, pero lo que pasó en la derecha y particularmente con Mario Desbordes es un tema que va naturalmente a ser parte de esta conversación de la noche, pero sin antes dejarles muy claro que tenemos una entrevista maravillosa con Gustavo Gatica realizada por la gran Mónica González. Empezamos Pauta Libre y bueno, Pauta Libre, compañeras. Paula. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a quienes están viendo, a todos los compañeros del panel aquí. Ya sabemos que hay varios en estudio, otros que no están en estudio. Quisiera partir de inmediato con un tema que tiene que ver con las precandidaturas presidenciales. Empezamos a conversar respecto a quién está mejor en las encuestas, quién va a salir del Ministerio de Hacienda, quién va a representar a alguno de los partidos, cómo se van a dirimir las internas. Pero me parece que hay que preguntarse también qué significado, qué
¿cómo se entiende esto desde la opinión pública? Porque hay tantos temas tan importantes respecto a los cuales no nos podemos desconcentrar. Lo que pasó ayer con el sistema de alerta de emergencias no es broma. Puede que nos haya causado en algún momento una sensación tragicómica, personas que escuchaban zumbidos sin saber qué es lo que ocurría, pero eso fue dramático en muchos lugares, lugares donde ya se ha vivido un tsunami, gente que salió a los cerros, gente que en localidades pequeñas, niños que vuelven a llorar, niños que se retraumatizan por situaciones. En un país donde los terremotos, los tsunamis son una realidad, necesitamos un sistema de emergencia, de alerta que funcione y en el que confiemos. Por lo tanto, lo que pasó ayer no es broma y nos habla de una falencia tremenda e importante. Las vacunas. Se vienen las vacunas y las esperamos con alegría, por supuesto, y con esperanza. Pero ¿cuál es el plan de vacunación exactamente? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué se está vacunando con ciertas dosis en unas regiones? ¿Por qué no se está vacunando en todas las regiones de la misma manera? ¿Cuáles son las prioridades? Se necesita transparencia, claridad. Eso tampoco, lejos de ser una broma, es algo importantísimo. ¿Qué pasa con una pandemia que va avanzando? Nadie lo duda, con paso firme y fuerte. Y nos está haciendo temblar y nos va a mover el piso. No perdamos la vista de lo importante. Finalmente, una crisis económica importante, un retroceso en temas del acceso de la mujer al trabajo, en temas de lo que cada uno de nosotros está recibiendo cuando uno lo calcula por el producto per cápita. Es un país que está retrocediendo económicamente. Eso significa más vulnerabilidad, más desigualdad. Tenemos 1 millón de niños y niñas viviendo en pobreza. Esos son los temas en los cuales creo hay que pedir planes, propuestas a quienes quieran ser presidentas o presidentas de Chile y no solo limitarnos a ver quién va en una encuesta un día y quién va en una encuesta otro día, porque sabemos además que esos números cambian muchísimo y con mucha rapidez. Sí, yo quisiera, te voy a dar inmediatamente la palabra, Yasna, pero quisiera, por favor, no dejar de saludar a mis compañeros José Antonio Neme y Alejandra Matus, que están en Zoom. José Antonio, tú estás en Zoom porque vienes llegando de Estados Unidos, tienes mucho que contarnos, por supuesto, y estás haciendo la cuarentena, ¿no es cierto?, como es debido. Así que los saludo a ustedes también para que se integren, por cierto, a nuestra conversación de Pauta Libre. Yasna Levin. Me interesó mucho tu introducción sobre el triunfo de Mario Desbordes en Renovación Nacional. Me acordé, a propósito de esta jugada de renuncia de su adversario, de tratar de imponer la libertad de acción, de una visita que hizo hace un par de años Mario Vargas Llosa a Chile, en un evento de la centro-derecha. Y él dijo que hay sectores en la derecha chilena que son cavernarios. 2 años después, la derecha se enfrenta a esta crisis de la desigualdad, como la califica el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, expresada en Chile en un estallido social, y mira su caja de herramientas y claramente no encuentra nada para enfrentarlo. En vez de buscarlo, lo que hace es echar reversa. En mi auto se hace así. Y se embarca en una regresión autoritaria que la lleva a pactar con el nacionalpopulismo chileno, que sabemos al menos lo que hace en Estados Unidos. Acaba de entregar el poder el sector liderado por Trump. Supimos los riesgos que se tuvieron que enfrentar gracias a, o evitados por el despliegue de 25.000 efectivos de la Guardia Nacional. Y yo al menos sentí el 20 de enero pasado la sensación de una marraqueta más crujiente, y probablemente hubo baguette más crujiente, hubo bagels más crujiente, hasta pampita más crujiente, porque se evitó lo que se esperaba, se evitó un acto terrorista. Nos enteramos que Estados Unidos vuelve al Tratado de París, un país que es el segundo en el mundo que más emisiones de dióxido de carbono emite y cuya contaminación se multiplicó exponencialmente durante el periodo de Trump, y cuyas políticas nos acercaron mucho más a ese temido 3 grados sobre la temperatura que nos podrían llevar a la extinción de la humanidad. Marraqueta fresca también y crujiente también, porque creo que la humanidad es un poco mejor después que Trump deja el poder. Ya no hay ese discurso de odio, o al menos no está alentado desde el Estado, aunque hay que tener mucha alerta, hay que tener mucho cuidado, porque el expresidente de Estados Unidos ya no tiene las cortapisas que le impone la investidura de Estado y por lo tanto tiene chip libre para hacer una convocatoria a mayor violencia política, algo que quedó instalado en la política estadounidense. Y no hay que olvidar
que los actos terroristas en Estados Unidos después de los atentados del 11S han sido un triple generados por esa derecha o extrema derecha nacional populista respecto de actos, por ejemplo, islámicos. Así que creo que después de saborear la marraqueta hay que tener mucha alerta. Bueno, desde ahí y dándoles inmediatamente la palabra a mis compañeros en Estados Unidos, porque ahí nos van a contar ustedes también el día después lo que ha pasado tras el posicionamiento de Joe Biden. Hay una entrevista que quiero destacar hoy día, en la tercera, de Stephanie Allende. Ella es una socióloga, magíster en sociología, ella es francesa y trabaja también y ha hecho estudios para el Centro de Estudios Públicos, donde señala que la derecha chilena se equivocó al pactar con el Partido Republicano de José Antonio Kast. Ella dice: José Antonio Kast fue ungido por Chile Vamos, y se equivocó porque al hacerlo se aleja del centro político. Dice, la derecha iba hacia el centro político y lo que termina ocurriendo, ¿no es cierto?, es que se aleja. Y así como ella, otros analistas políticos señalan que cuando la derecha se alía con la extrema derecha, no es la extrema derecha la que se modera, sino es la derecha la que se acerca a las posiciones de la extrema derecha. Todo esto a partir de la discusión que se ha instalado esta semana, por cierto, de la intromisión de la candidata Teresa Marinovich, que fue lo que generó el punto de quiebre con el acuerdo que había establecido Renovación Nacional en Puntual, ¿verdad? Y la sorpresa que manifestó Mario Desbordes. Te doy la palabra, Alejandra Matus. Bueno, pensé que se le iba a dar a José Antonio Neme para que hablara de Estados Unidos, porque yo no voy a pero si quieres, como ustedes digan, chiquillos. Hagamos swap. Ya. José Antonio. Sí, bueno, respecto a Estados Unidos, yo creo que la Yasna ya dijo más o menos todo. Pero jamás le quitaría, digamos, la posibilidad de competir. Creo que es un error de quienes dijeron esta semana que candidatos como ella destilan veneno. Es lo mismo que cuando dice que nosotros destilamos odio. Es exactamente lo mismo. Estamos jugando al empate. Teresa Marinovich es una filósofa, uno podrá compartir o no las visiones que tiene, creer que los datos que ella entrega son ciertos o no, pero tiene todo el derecho, si es que estamos tratando de construir un país democrático, en competir dentro de las mismas ligas y bajo las mismas normas de cualquier otro candidato constituyente. Y en tercer lugar, para pasarle ya a mi compañera Ale Matus, no puedo dejar de reconocer la figura de Juan Guzmán, que partió esta semana. Me parece que es súper importante en un país que va a empezar a discutir dentro de la constituyente la administración eficiente y democrática de justicia, en un país donde todavía se vivían derechos humanos, no solamente en el estallido social, sino que también en las comunidades indígenas de la Gran Araucanía, que hagamos una reflexión respecto a los derechos humanos. El único juez quizás que llegó lejos respecto a la figura de Pinochet y su impunidad miserable para muchos, ¿no? Yo creo que hay que hacer un reconocimiento en este programa a la figura del juez Juan Guzmán y tomar su legado para la discusión constitucional que viene en materia de administración de justicia. Eso. Bien, muy buen punto. Alejandra Matus. Bien, yo quisiera hacer el punto respecto de un cierto festival de candidaturas presidenciales, concejales, alcaldes, etcétera, que da la impresión de un país en normalidad, da la impresión de que es un país que se apresta a renovar sus autoridades como si nada hubiera pasado, como si no se hubieran violado los derechos humanos, como si no hubiera habido un estallido social, como si no hubiera habido un plebiscito el 25 de octubre pasado. Se oficializaron ayer las candidaturas con no pocos problemas a la constituyente, porque, por ejemplo, no existe la misma interpretación respecto de la paridad en las listas que hace el CERVEL de las que hacen las mujeres que lucharon por esa paridad. Y por lo tanto hay un problema que yo espero que se resuelva a favor de más paridad y no que la paridad se convierta en una especie de ilusión que no se va a concretar. Y más allá de eso, me parece que ese es el proceso central que vamos a vivir. Cómo va a quedar constituida esa convención constitucional, qué participación real va a tener el pueblo chileno y a partir de ahí y de esos anhelos y de esa discusión
se podrá discutir como tema secundario, me parece a mí, las candidaturas presidenciales, pero el festival, esta idea de como festival de viña de la política que estamos viviendo, me parece absolutamente alejado de la realidad de 23.000 fallecidos ya por COVID, según contabiliza el DEIS, 17.000 o 18.000 según reconoce el Ministerio de Salud oficialmente, pero aún en ese reconocimiento es muchísima gente que murió y que va a seguir muriendo, porque estamos en un momento que todos los expertos hablan de recrudecimiento de la pandemia en Chile. La vacuna no está ni cerca de ser una realidad lo suficientemente masiva para proteger la vida de todos, y el gobierno insiste en una política paternalista, yo diría con desprecio hacia la inteligencia y la capacidad de las personas de entender cuáles son las mejores formas de cuidarse. Esta idea de que hay que pedir permiso, sacar permisos, infantilizando a la población, y me parece que no se ha no se ha corregido uno de los errores que se reconocen como más graves en este tema, que es la comunicación de riesgo, informar de manera clara, oportuna, transparente a los ciudadanos y ciudadanas que como adultos pueden contribuir al cuidado colectivo. Muy bien. Alejandra, Yasna, Paula y José Antonio. Sí, por favor, Yasna. Quiero recoger el punto de José Antonio respecto del veto a ciertas candidatas a constituyentes. Lo acojo, lo comparto, y me parece que no hay nada más antidemocrático que los vetos. Pero tampoco hay que dejar pasar ciertos dichos de odio y de provocación que solo alientan un mal debate político, como el que escuchamos hace poco de Teresa Marinovich, a la que aludió José Antonio, explicando sus dichos sobre la práctica de natación en la que habría estado el joven arrojado por carabineros al Mapocho. Y esta vez lo explica diciendo que como no tuvo grandes lesiones, entonces fue para ella una situación cómica. Creo que hay cuestiones que no se pueden dejar pasar. Bien, yo creo que está más que clara la situación, ¿no es cierto?, que ha señalado Mario Desbordes también como elemento adicional de una semana donde evidentemente el ojo estuvo puesto en sí, efectivamente, esta alianza con el Partido Republicano. Era una alianza finalmente estratégica para tener más constituyentes, ¿no?, en la elección del 11 de abril, o si esto implica, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener otras alianzas. En entrevista hoy con El Mercurio, Mario Desbordes dice: no hay ninguna posibilidad de un nuevo pacto con José Antonio Kast. ¿Será tan así? Se lo vamos a preguntar al regreso, entre muchas otras preguntas que queremos hacerle al ex senador de Renovación Nacional y también presidente de este partido, expresidente de este partido, Carlos Larraín. Ya volvemos. Podríamos decirte que llevan 24 años en el mercado del manejo de las plagas, que crearon el programa 3E, Evolucionando, Eliminando Ecológicamente, un programa que educa a sus clientes para que en conjunto logren mantener sus espacios libres de plagas, virus y bacterias. Podrían decirte mucho más, pero lo más importante es que están aquí para ayudarte. Fulpi, manejo integrado de plagas. Más información en fulpi.cl. Y vamos a la siguiente cápsula de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La Academia es una institución que logra generar un sello que está en el pensamiento crítico. La Academia es una universidad progresista, la docencia tiene ese carácter, la investigación tiene ese carácter, y eso es lo que la hace una entidad indispensable. Mucho de mi pensamiento crítico como creadora viene también de lo que yo experimenté acá. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman tu mundo. Proceso de admisión 2021, acreditada y adscrita a gratuidad. Infórmate sobre sus carreras en academia.cl.
Bien, vamos a seguir entonces con nuestro programa del día, pero no quiero dejar de mencionar algo muy interesante y muy importante. Fíjense ustedes que lo mejor del Festival Santiago a 1000, hoy con 50% de descuento para los televidentes de Pauta Libre, que utilizando el código Pauta Libre en www.teatroamil.tv, descuento disponible solo hasta el término del programa. Y ahora sí, vamos a lo que les habíamos prometido. Ya estamos con el ex senador de Renovación Nacional, presidente de este partido, un hombre que tiene una larga trayectoria política, que aunque él diga que no se resiste a dejar la política, ahora lo tenemos en Santiago vía Zoom y vamos a conversar entonces acerca de todo lo que le ha pasado a su partido. Buenas noches, Carlos Larraín. Muchas gracias por esta disposición a conversar con nuestro equipo de Pauta Libre. Con mucho gusto, Mirna. Buenas noches a todos. Quisiera partir... Muchas gracias. Quisiera partir, señor Larraín, con lo siguiente. Usted me decía en una entrevista que tuvimos en la semana, una entrevista donde tocamos muchos temas, que Mario Desbordes fue algo así como una suerte de pupilo. Usted fue una suerte de mentor de Mario Desbordes cuando partió Mario Desbordes en la política. ¿Usted se siente traicionado por Mario Desbordes? No. Eso de la traición es algo muy feo y además implicaría como una especie de compromiso roto. Yo nunca tuve ningún compromiso de Mario conmigo. Efectivamente yo lo ayudé en los comienzos. Mario entró a trabajar conmigo al partido, llegó a ser secretario general y poco a poco fue demostrando sus capacidades porque es un hombre inteligente. Ahora, cuando Cristian Bonker me sucedió en la presidencia y Cristian se fue al ministerio, él lo dejó de presidente del partido. Ha hecho una carrera muy rápida y creo que quizás está quemando etapas, como te decía la semana cuando hablamos por la radio. Pero yo no me siento para nada traicionado porque, repito, eso sería muy feo y él no tenía ningún compromiso conmigo. Carlos Larraín, muy buenas noches. Le pregunta Paula Molina. Usted destaca la inteligencia de Mario Desbordes, pero también ha destacado públicamente otras cosas de Mario Desbordes. Ya ha dicho, entre otras cosas, lo ha asociado a una política de dar trabajo en el Estado a personas afines a sus ideas, a quienes se les exige lealtad. A mí me parece que eso es bastante grave, porque lo que uno espera que ocurra en el Estado no es que se creen camarillas a las cuales luego se les pide o se les exige lealtad, como usted dice. ¿Qué pruebas tiene de aquello? Yo no tengo ninguna prueba escrita, pero sé de casos, que no voy a nombrar, de personas que han sido puestas en cargos públicos gracias al empeño de Mario Desbordes, que como tiene mucha personalidad, ha conseguido poner a varias de las personas con quienes él cuenta en la administración pública y también dentro del partido. ¿Y cómo les exige lealtad? ¿A qué se refiere? ¿Los chantajea, los presiona, los amenaza? Bueno, a mí me parece que no amenazar, mucho decir, pero yo creo que su postura es yo por ti y tú mañana por mí. Se usa eso en política, no es nuevo. ¿Lo ha usado usted? ¿Perdón? ¿Lo ha usado usted? No, porque yo soy el tipo más ganso del mundo. ¿Cómo se explicaría que siendo tan ganso tuviera el nivel de poder que ha tenido la política chilena en los últimos años? Es que yo no tengo ningún poder, Paula, esos son pamplinas. Fui presidente del partido durante 8 años, y otro poquito, y en ese tiempo yo era empleado de todo el mundo, porque yo apuesto por los partidos políticos. Yo soy de ese grupo de los tontos que cree que los partidos políticos son útiles en una república de base democrática. Y entonces me empeñé muy a fondo, dejé mi profesión, dejé de ganar plata, el cargo era gratuito. ¿Por qué? Porque yo creo que este país, que tiene tantas cosas buenas, de repente se desactiva cuando llega la política. Y Renovación Nacional siempre ha tenido un papel de moderador, reequilibra las cosas, tiene una base muy amplia
y ha tenido un papel importante en los 25, 30 años, desde 1990 hasta acá. Y por eso me empeñé yo por el partido, pero yo de mandar y imponer y exigir, te aseguro que cero. Don Carlos. Créeme. Sí, bueno, más allá de esta radiografía de latifundista que usted niega, digamos, muchos creen que efectivamente detrás de la política siempre hay poderes ocultos y que algunos tienen cierto control respecto de eso. Me gustaría preguntarle por el rol de Renovación Nacional, desde cerca como presidente y usted después desde lejos, ¿no? Renovación Nacional, uno entendería que es un partido que ha ido perdiendo relevancia progresiva, que efectivamente ha entrado en una suerte como de loop que no sabe salir, que no es el partido de gobierno, pero tampoco es necesariamente de oposición. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace hoy día de Renovación Nacional y de la mesa directiva de Rafael Proens? Y si usted cree que están en condiciones de encabezar un gobierno, porque la verdad es que es un partido que a la luz del concierto político hoy día se ve bastante desdibujado. Yo no voy a decir con esto que el resto de los partidos ande perfecto y esté todo funcionando muy bien, pero respecto de su partido, la verdad es que en Renovación Nacional se ve como una verdadera olla de grillo. Yo no sé qué diagnóstico hace usted de eso. Mira, yo creo que el partido efectivamente ha estado desordenado. Me parece que el hecho de que en la elección del año 17 hayamos conseguido elegir un número grande de diputados por efecto de la división de la izquierda, teníamos 38% de los votos, obtuvimos 38% de los votos y conseguimos 46% de los escaños parlamentarios. Y eso significó que de repente crecimos mucho y hoy día resulta ser que tenemos 6 o 7 diputados que votan por la izquierda, casi habitualmente. Ahora, que Renovación Nacional esté muy descuajeringado, me parece que es una exageración, porque si se compara con otros partidos, es más bien un club radical, Renovación Nacional, donde se conversa y se juega al cacho, en fin. Puede que no seamos muy eficaces, pero la sangre no ha llegado al río para nada. Si tú piensas en lo que ha pasado en el Frente Amplio, donde, en fin, surge un partido nuevo cada 2 meses, o lo que ha pasado en la antigua Concertación, que tienen 10 candidatos, 11 candidatos. Y llegó doña Michelle Bachelet de Ginebra, aunque hace mucho frío en esta época del año, y les enchufó otra candidata, que es doña Paula Narváez. O sea, bueno, pero no me tire la pelota para la otra cancha. Puede que no me tire muy la pelota ordenado para la otra cancha, porque la verdad es que podríamos hablar de todas las falencias de la izquierda, que son miles, digamos. Pero volviendo a Renovación Nacional, me gustaría saber, dentro de esta búsqueda de identidad, porque básicamente uno entendería que Renovación Nacional, entre un desborde y un alamán, está buscando más o menos redibujarse en pos de la presidencial. ¿Qué le parece a usted la lista única para constituyentes con este pacto, esta gran familia de cast a cast? ¿Le parece que es una alternativa? ¿Le parece que era lo que había que hacer? ¿Y qué está dispuesto Renovación Nacional a ceder para estar dentro de una misma lista con un partido donde hay ciertas diferencias, me imagino, o no hay tantas diferencias con el Partido Republicano? Bueno, en las familias hay de todo, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Y la cosa sí es estar de acuerdo en que vivamos bajo el mismo techo, que paremos la olla juntos, que la República se mantenga en pie, que, en fin, que la ley de la calle no sustituya la otra ley, la que pasa por el Congreso. O sea, se tiene muchos elementos en común de cast a cast, como muy bien dices tú. Ahora, si es que esto es bueno, es magnífico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir obtener un mayor número de constituyentes. Y eso es muy importante porque la Comisión Constitucional va a definir un camino para Chile por muchos años. Y yo creo mucho en que la mentalidad que representa Renovación Nacional puede hacer una gran contribución al proceso. Así que la respuesta es sí, nos llevamos bastante bien dentro de la familia. No veo yo esa pero don Carlos, perdón, una última pregunta. No, a ver, hay un acuerdo estratégico, yo lo entiendo,
Pero uno podría hacerse dos preguntas acá respecto de este matrimonio entre Evópolis, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano. Dentro de una misma familia, efectivamente pueden haber distintas visiones, pero es una misma sangre. ¿Ustedes son la misma sangre? ¿Ustedes y José Antonio Kast creen lo mismo, sienten lo mismo, tienen una misma mirada efectivamente respecto a la realidad o no? O en realidad hemos vivido, digamos, en esta suerte como de engaño de que Evópolis es más de centro cuando efectivamente no lo es. Porque básicamente cuando uno los ve en una misma lista, más allá de esta suerte de endogamia en la que está la derecha permanentemente, tanto real como política, uno pensaría que son todos lo mismo. Entonces me gustaría saber si efectivamente ustedes comparten los valores del Partido Republicano o no. Mira, pero la endogamia en general hace retroceder las buenas cualidades. Así que yo soy producto de esa endogamia y no soy el más apto para contestarte. Yo creo que tú le debes preguntar a Felipe Kast más bien que a mí, que es en la descripción que has hecho tú, el polo opuesto a republicano. A mí no me lo preguntes, yo estoy más o menos al medio, pero estoy muy cómodo con republicanos. No veo yo que tengamos que distanciarnos de ellos para nada. No solo por la emergencia, sino porque efectivamente hay que tratar de mantener contacto con la gente que afirma el proceso democrático. Y ese es el caso de Renovación Nacional y el caso de Republicano. No se puede negar eso. Buenas noches, Carlos Larraín. A propósito de endogamia, usted ha abrazado bastante el concepto de la meritocracia, el ideal meritocrático. Sin embargo, usted es dueño de una gran fortuna que se le regalaron, la heredó. Y ha dicho que no se siente privilegiado porque de niño lo aguijonearon mucho para hacer las tareas y lavarse los dientes. ¿Usted le diría eso, o qué cara le pondría al decir eso, a el 70% de chilenos y chilenas que vive con 160.000 pesos al mes? ¿De dónde sacó eso de que el ingreso del 70% de los chilenos es 160.000 pesos? Son las cifras. ¿Sabe la estadística usted? No, el salario promedio en Chile es como 470.000 pesos. El promedio. Yo estoy hablando de la mediana. Estoy hablando del 77% de los chilenos. Muy bien, pero ahora eso de que yo haya heredado la fortuna, quizás le acomode a usted argumentalmente, pero no es cierto. Porque yo trabajé intensamente y horas largas y me esforcé bastante. O sea que no cree usted que yo me dedicaba a esto de... Si hubiera sido tan rico desde el nacimiento, me habría echado para atrás y no me habría esforzado tanto. Así que por lo menos ese dato va a tener que corregirlo. ¿Que no heredó? Heredé, pero no lo que tengo. Heredé sobre todo... A propósito de los heredé sobre todo lo que usted describía ahí. Y trabajó mucho. Pues no, heredé lo que usted decía muy bien, que mis papás me educaron, me enseñaron, nos hacían levantarnos en la mañana, nos cortaban la radio en la noche, porque era radio, no había televisión, y nos decían que aprovecháramos a fondo la educación y que leyéramos mucho. Hemos sido todos lectores, no muy metódicos, pero lectores empedernidos. Y yo vi a mi papá cómo trabajó, pues mi papá trabajó 50 años corridos, no paró nunca, o sea, tomaba vacaciones. Usted acaba de decir que Mario Desbordes tenía la capacidad de poner gente de su confianza en el gobierno, en cargos de gobierno. Su hijo Raimundo asumió en 2019 como jefe de División de Educación General y su otro hijo, Carlos, firmó 3 meses después un convenio de 68 millones con la Agencia de Calidad de Educación. Pero, doña Mirna, usted me había dicho que esta entrevista iba a ser agradable. No. Sí, no, es que me está diciendo a mí. Señor Larraín, yo sé que usted es un político de trayectoria y a usted usted no le teme a ninguna pregunta incómoda porque hemos conversado usted y yo cuántas veces y usted contesta todo, así que sigamos nomás con estas preguntas, si no es problema para usted, digo. Pero es que esas son fantasías, yo no sé de dónde las he recogido porque yo por lo pronto no tuve nada que ver en el nombramiento de mi hijo Raimundo, cero, no estaba ni siquiera en Santiago, estaba en Magallanes peleando con el virus.
Y lo del contrato, no tengo idea de lo que me está hablando usted de un contrato, no sé nada, fíjese. Es información pública, en todo caso. Pero entiendo. Pero, ¿por qué no me cita la fuente? Cíteme la fuente y yo se la verifico y mañana mismo le mando una cartita con los datos. Perfecto, así lo haremos. Deme la fuente. Así lo haremos. Carlos, sí. Yo le voy a preguntar por otro hijo que me imagino que tampoco se va a sorprender por esta pregunta. Soy Alejandra Matus. Su hijo Carlos, su hijo Martín, perdón, como es de público conocimiento, después de 2 juicios finalmente fue absuelto de el atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. Yo le quiero recordar a nuestra audiencia algunos datos básicos del caso para luego hacerle la pregunta. El hecho ocurrió el 18 de septiembre. A ver, oye, paremos aquí, doña Alejandra. ¿Qué? Mirna, ya, este niño tiene derecho a seguir viviendo. Usted está proyectando imágenes. No, es que su pregunta no está bien encaminada. Yo vengo de buena fe a un programa a hablar de política. Ni siquiera hago la pregunta. No, pero están mostrando imágenes en el canal de una persona que tiene derecho a vivir. Y esos son hechos que ocurrieron hace 8 años, que han sido resueltos judicialmente, y ustedes no tienen derecho a armar un programa en torno a la vida de un hijo mío. Si esto sigue así, Mirna, yo me desconecto en el acto. Sí. Es re fácil. Señor Larraín, le propongo lo siguiente. Sí. Escúchame, le propongo lo siguiente. Continuemos. Hablemos de política. Sí, continuemos con lo que ocurre. No vamos a mostrar imágenes. Solo le propongo si es que podemos cerrar la pregunta de Alejandra sin tomar en cuenta, o sea, dejando fuera las imágenes, lo que usted plantea. Sin imágenes, ni un problema. Pero José Antonio, déjame a mí. Que Alejandra haga la pregunta, que Alejandra haga la pregunta y si el senador no la quiere contestar, no la contesta. Pero por eso le digo, déjame a mí, José Antonio. Sí. Carlos Larraín, usted sabe que si hay algo que nos caracteriza a usted y a mí es el respeto mutuo. Hemos estado en muchos debates juntos, hemos estado en paneles. Por eso estoy aquí. Y por eso está usted aquí. Yo mismo lo convoqué, usted me aceptó esta entrevista y le agradezco mucho. Y por eso partía dándole las gracias justamente por esta buena voluntad suya, aun cuando usted ha estado con algunos problemas de salud. Dicho eso, si podemos terminar la pregunta de Alejandra, y yo me comprometo a que vamos a seguir obviamente con temas políticos. De hecho, hay mucho que conversar acerca de la proclamación, sin ir más lejos, de Mario Desbordes como candidato a su partido. Alejandra. Sí, yo quiero recordar algunos datos claves que son importantes para la pregunta. El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2013. El 16 de diciembre de ese mismo año fue imputado su hijo por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. La primera autopsia señaló que Hernán Canales había muerto en el esto no va más, Mirna, Esto está muy claro. Ya. Alejandra, usted sabe leer, usted escribe, por lo tanto sabe leer. Lea la sentencia. Esto es importante para la opinión pública, Mirna, Carlos. Hasta aquí nomás, esto no da para más. Esto es pura propaganda, no. Esto se llama subirse por el chorro, Mirna. Estoy hablando de los hechos públicos. Yo tengo un aguante sensacional. Pero no me toque a mi familia, señora Matus, porque no le corresponde. Hay sentencias, usted puede leerlas, entérese y vamos a la política, o si no, nos vamos a dormir, que yo tengo harto sueño. Le voy a hacer entonces la pregunta. Usted iba a hacer una pregunta, me dijo que iba a hacer una pregunta, pero empezó a hacer un discurso, pues. No le estoy citando los hechos. Le estoy haciendo una cronología, pero no importa, saltémonos la cronología, voy a la pregunta. Eso es una lata, doña Alejandra, no la voy a dejar hacer cronología. Voy a hacerle la pregunta. Estamos claros, no haga cronología, que es una lata. Voy a hacerle la pregunta. Usted era miembro de la comisión del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se recibe la presentación que hizo la familia Canales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No le pareció importante abstenerse de recibir o aconsejar respecto de ese caso, dado que involucraba No tuve ninguna idea de la presentación y no tenía ninguna incidencia en la respuesta, absolutamente ninguna. Por lo demás, la presentación fue hecha hace mucho tiempo, no es recientemente.
ya perdí pero cuando se recibió la respuesta del Estado, usted estaba ahí. ¿Cómo? Cuando se le pidió al Estado el 2017 que emitiera una respuesta, usted estaba ahí. Sí, pero eso no quiere decir que yo haya conocido ni la solicitud ni la respuesta. No tuve la menor idea, señora. Hablemos de política, con eso quedó tranquila, ya. Vamos a terminar lo tuyo. Yo estoy aquí porque tú me lo pediste. Sí, por supuesto. Señor Larraín, le pido por favor que termine. ¿Cuánto dinero le aportó su familia a la ayuda de Canal? Sí, ayer en realidad la proclamación de Mario Desbordes fue muy interesante. Yo estoy aquí por eso. Ok, vamos, Alejandra, dejemos stand-by un ratito. La pregunta es, ¿cuánto le aportó a la familia Larraín a la ayuda de Canales para que se desistiera del caso? Usted, señora, tampoco investiga, que ni siquiera ve la televisión. Eso lo hablamos con Santiago Pavlovich hace mucho tiempo. Minda, hablemos de política. Lo vi, pero yo se lo estoy preguntando ahora. Oye, yo aprieto un botoncito aquí y se acaba el programa. Pero por eso, yo propongo, Carlos... Te digo eso nomás. Sí, señor Alejandra, vamos a tratar de vamos a cambiar de tema para continuar efectivamente con la conversación. La idea justamente, señor Larraín, es que podamos avanzar en las temáticas de la semana también, por supuesto. Y en ese sentido, vamos a Mario Desbordes, pues, que acaba de ser proclamado en su partido con el 75% de los votos, y las estadísticas no me fallan. Él, antes de esta proclamación, él dio una entrevista también acá en este canal, en el programa Hola Chile, donde señaló lo siguiente. Primero dijo que usted había hecho declaraciones durísimas contra él. Dijo que los poderes fácticos no quieren que yo sea candidato presidencial. No pueden tolerar que yo sea candidato porque no pueden aceptar que las propuestas que hicimos, que tienen que ver con las necesidades de la gente. Fíjese usted que la propia alcaldesa Evelyn Matei habló de poderes fácticos también, pero apuntando directamente al candidato Sichel, que los poderes fácticos y los empresarios apoyaban esta candidatura porque también se resistían a perder su poder. ¿Qué cree usted respecto de aquello? ¿Hay algo de eso? ¿Cómo observa usted esta discusión que además incluye a una militante de otro partido, que es la UDI, la alcaldesa Evelyn Matei? Mira, yo de fáctico no tengo nada. Yo simplemente he opinado en este proceso de la elección del candidato por Renovación Nacional como cualquier militante de Renovación Nacional. Es cierto, fui presidente del partido 8 años y eso me da un poco más de influencia que si viniera entrando, lógico. Pero de fáctico nada. Lo de fáctico tiene una connotación especial en Chile porque es más bien una alusión a las personas que intervenían en política con la mano del gato. Lo acuñó, lo acuñó un militante de su partido, Andrés Alamán, y sin ir más lejos, pues. Efectivamente, lo usaba mucho Andrés, pero se refería a la influencia de los militares en la transición. Eso era. Bueno, yo no soy militar, no estoy haciendo otra cosa que ejercer los derechos normales de un militante más o menos enterado de lo que pasa en este partido que se llama Renovación Nacional. Pero eso no es fáctico. Ahora, el que Mario diga que yo he dicho cosas muy terribles, yo qué es lo que he dicho, que Mario está quemando etapas, que está yendo muy rápido, que no por mucho madrugar amanece antes. Y bueno, él consiguió, en fin, estuvo 5 meses en el Ministerio de Defensa, que me parece un plazo muy corto. Creo que Mario tendría que ampliar su currículo antes de aspirar a la presidencia, pero enfrentemos las cosas como son. Ayer hubo un Consejo General en Renovación Nacional. Deja que termine, José Antonio. Y de ahí resultó un germen de candidatura que tiene que ir probándose a través de los meses que vienen para ver si es una candidatura viable. Sí. Y eso yo lo respeto y buenas noches, pero eso no es facticismo ni es pica contra Mario ni nada, porque yo más bien con Mario he tenido buenas migas. Don Carlos, bueno, yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la carrera presidencial y la mirada que tiene usted de las preferencias que hoy día tienen los chilenos, pero no me puedo restar de la tensa conversación que tuvo con Alejandra Matu. Yo entiendo que los temas que tienen que ver siempre con la familia son temas muy sensibles, dolorosos cuando uno forma parte de un clan familiar,
pero el caso de su hijo alcanzó ribete. ¿Quieres hablar de política? Sí, viejo, pero no? quiero dar mi opinión también, oye, don Carlos. Tengo un botoncito aquí fantástico debajo del dedo. A ver, don Carlos, usted me puede escuchar. Una excursión más por ahí y buenas noches los pastores. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Don Carlos, a ver, ¿me puede escuchar? ¿Volvemos a hablar de política o no? Yo no le he faltado el respeto, simplemente... Oye, cuento hasta 3. Ya. Cuento hasta 3. No. Ya, bueno, como va a cortar, le quiero decir que la justicia y la desigualdad ante la justicia es un tema político y por lo tanto tenemos todo el derecho a hacerle estas preguntas. Bueno, yo simplemente quiero terminar la idea, aunque el senador se haya ido. Lo que yo le quería decir, para que la gente lo entienda en su casa, con mucho respeto, era que yo entiendo y empatizo con su dolor de padre, evidentemente, porque cuando a un hijo le pasa algo, a un padre o a un sobrino, en fin, claro, es un tema muy sensible, pero el caso de su hijo, con resultado de muerte, con lo que ocurrió en el servicio médico legal, es un tema de relevancia pública y hoy día estamos discutiendo o vamos a empezar a discutir una nueva constitución y vamos a hablar sobre la administración de justicia y vamos a hablar sobre el derecho a la justicia. Y desde ese punto de vista me parece que el señor Larraín tiene el deber de responder este tipo de preguntas por los cargos públicos que ha tenido, por la relevancia pública que tuvo el caso de su hijo y porque hubo una muerta ahí. Voy a decir, y la siguiente pregunta que le iba a hacer era cuál era su opinión respecto a la candidatura de Daniel Jadwe y qué le parece que hoy día un candidato comunista ocupe una de las primeras preferencias. Lamentablemente no pude terminarla. No quería insistir con el tema de su hijo a modo de pregunta, pero sí me parecía interesante, con mucho respeto, hacer una reflexión respecto de lo que la administración de justicia y el derecho a la justicia en Chile, el lugar que ocupan hoy día en la agenda. Simplemente, compañeras. Okay. Paula Molina. Perdón, Alejandra, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir que el juicio de Martín Larraín se ha convertido en un paradigma de la actuación desigual de la justicia y siendo Carlos Larraín una persona pública me parece importante que respondiera varias preguntas en nombre de los ciudadanos que tienen en todo el derecho a saber cómo funciona la justicia. Por ejemplo, ¿cómo explica que su hijo haya sido absuelto si hay personas que están procesadas y enjuiciadas en el mismo caso por obstrucción a la justicia, es decir, por haber mentido para ayudar a su versión, por haber falseado la autopsia? Y quería también recordarle que Hernán Canales murió desangrado sobre una cerca sin recibir ayuda médica y por eso el caso fue llevado a la justicia. Este tipo de casos son de los casos más simples de resolver. La justicia normalmente cuando hay un atropello con resultado de muerte no se demora mucho en encontrar al responsable, los carabineros no se demoran mucho en dar sus informes y normalmente se dicta la sentencia que haya que dictar. Si la persona iba ebria tiene mayor pena, si fue un accidente es menor pena. Pero en el caso del señor Larraín, la justicia actuó de otro modo y por eso hoy día el caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo creo que una persona pública que ha sido presidente de partido, que ocupa cargos públicos, senador, tiene la obligación de responder porque esos cargos públicos se pagan con los impuestos de todos los chilenos. Simplemente yo quería llevar, porque la conversación había sido incómoda, me pareció que había que llevarlo a un plano más de reflexión, efectivamente con una dimensión política. Mi ánimo al menos, y yo creo que el de Alejandra tampoco, ni el resto del panel, Nina, Yana, Paula, fue ofender al senador Larraín, le tenemos el mayor respeto, pero efectivamente en su biografía política y a la luz de lo que vamos a comenzar a discutir en la constituyente, lo importante que es la administración eficiente y democrática de justicia, era un tema. Nosotros no estamos apuntando ni tampoco tratando de satanizar la figura de su hijo, porque eso es todo parte del archivo judicial. Su hijo lamentablemente asesinó a una persona. Eso es así. Pero las preguntas son preguntas. Las preguntas no satanizan ni endiosan. Las preguntas son preguntas. Nosotros somos periodistas y tenemos que hacer preguntas. Y las personas le podrá molestar, la pregunta le podrá incomodar, pero si es personaje público, tiene que responder o dar una respuesta, desmentir lo que estamos preguntando, pero no
cargar a la pregunta de un juicio que no tiene. Las preguntas son preguntas y se responden o no se responden. Sí, solo yo cambiaría la palabra asesinato, José Antonio, porque no es un asesinato. O sea, esto es un accidente que termina con resultado de muerte y, por supuesto, él tiene una responsabilidad en ese accidente que termina, lamentablemente, matando a esta persona. Hay un distingo ahí que hacer en términos jurídicos que no es menor. Paula. Bueno, poco más que agregar a lo que ya se ha dicho. Yo pensé por un momento que me iba a querer ver imágenes de Mario Desbordes, Carlos Larraín, ya que tenía una idea respecto a qué imágenes se podían mostrar o no. Yo creo que aquí hay un fenómeno que no se agota en el entrevistado de hoy y que tiene que ver con una élite cada vez más incómoda frente a una ciudadanía que demanda más claridad, que demanda mucha más transparencia, y una prensa que no solo por nuestras capacidades, que el público las juzgará en su mérito, sino porque estamos mandatados para hacer las preguntas que la ciudadanía se hace, debemos plantearlas y debemos realizarlas. Las preguntas son preguntas, como decía Alejandra Matus. Yo solo quiero rescatar en lo político una cuestión que me parece muy importante respecto a que ya él particularmente se siente muy cómodo en una derecha que va como una gran familia, de cast a cast, ¿no? Respondiendo a la pregunta que me parece que le planteó alguno de nosotros en el panel, no recuerdo bien en este instante, pero... José Antonio. Gracias, José Antonio. Me parece que es una respuesta muy importante en torno a que Carlos Larraín no ve absolutamente ningún problema allí donde Mario Desbordes veía una cuestión tremenda, que era la alianza con Republicanos, y donde otros analistas ven un tremendo riesgo incluso para esta posibilidad de contar con una derecha de centro y más dialogante. Yo creo que Carlos Larraín hace una exhibición completa y total respecto al pragmatismo profundo con el cual van a enfrentar la Convención Constituyente, y como él dijo en este programa, no tiene absolutamente ningún problema con considerar que la derecha es una sola gran familia. Me parece que eso es bien relevante. Yasna. Sí, bueno, comparto las expresiones de mis colegas del equipo. Las preguntas dan la oportunidad de responderlas y las personas que tienen respuestas las pueden responder. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, me decía a mí un profesor. Pero no es de buen gusto hablar de las personas que ya no están, así que no es mi intención. Solamente respecto de la actitud de la élite, me parece muy interesante recordar las fiestas de Cachagua, sobre todo de los jóvenes, que son hijos de una élite que les ha probablemente enseñado ciertas libertades que el resto de los chilenos y chilenas no tenemos. Un joven que fue detenido en una fiesta en Las Condes y que le dijo al periodista, que le formuló preguntas también, igual que estábamos haciendo aquí, periodista muerto de hambre. Ese tipo de expresiones lo más seguro es que Carlos Larraín crea lo mismo de nosotros, digamos. Son expresiones que no ayudan en nada a la paz social, que no contribuyen al proceso constituyente, y no estamos hablando de una persona en particular, sino que de un grupo de personas privilegiadas que, independientemente de su clase, porque tampoco estamos hablando de todas las personas que han tenido la fortuna de tener dinero. Uno no elige en qué familia nace, ni pobre ni rica. Eso no es un demérito en absoluto, pero obliga sí a asumir ciertas responsabilidades frente a la sociedad. Me llamó mucho la atención, a propósito de estos temas, una entrevista a Patrick Dower, un asesor de grandes patrimonios. Él habló en el Mercurio, una entrevista larga, bien grande y bien destacada, en que dice que las familias más ricas chilenas están preocupadas y asustadas y han optado por tomar su dinero y venirse a Estados Unidos, cerca de Miami. Claro, no tan cerca de Alejandra, no los vas a tener de vecinos, a Miami. Él explica que se van con visa de inversionistas, que es muy fácil obtenerla, no tan fácil como la visa de turismo laboral que se mencionó respecto de los migrantes que vienen a Chile a buscar trabajo. Ellos se van con esa visa y luego postulan a la posible ciudadanía, dijo. Él nunca había tenido en su vida más clientes chilenos que en los últimos 6-7 meses. Sin embargo, otros empresarios, otras personas afortunadas han elevado la inversión extranjera en Chile. No son chilenos, son extranjeros. Y han elevado este año la inversión extranjera en Chile en más de un 40% respecto al quinquenio anterior.
Entonces, esas diferencias de chilenos que exhortan al patriotismo son las que a veces motivan cierto espíritu de hacer interrogantes a distintas personas que detentan autoridad y poder. Sí, yo solo un punto sobre lo de el entrevistado que aseguraba que las personas partían a Miami. Yo advertiría que esa persona, el entrevistado, se dedica a llevar personas a Miami, por lo tanto me da la impresión de que a lo mejor sus declaraciones respecto a que había muchas personas que partían con fortuna, yo las habría tomado con una pizca de sal porque él se dedica a buscar clientes que quieran hacer eso. Ahora, ese era su planteamiento, pero yo vería números respecto a verdaderas así fortunas que parten a Miami. Yo no tengo por lo menos datos, y como él se dedica a ese negocio, me da la impresión de que a él le interesaba hacer ver que había muchos que partían sin que eso necesariamente corresponda, por lo menos a lo que yo... Sí, no entregó cifras estadísticas. Sí. Bueno, pero él se dedicaba a eso, ¿no? Como... respecto, sí. Bueno, la verdad las cosas que, a ver, voy a decir lo que me parece a mí me lamento, digamos, que la entrevista al ex senador, digo, y expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, haya terminado de esta manera. La verdad es que en este programa hacemos las preguntas que hay que hacer. Como dices tú, Yasna, no hay preguntas tontas, la verdad, y las preguntas a veces sí son muy incómodas, pero lamentablemente en el buen periodismo, digo lamentablemente para algunos, ¿no? El buen periodismo supone que uno tiene que hacer todas las preguntas de rigor, y se nos quedaron muchas preguntas en el tintero. La verdad es que había mucho más que conversar también acerca de lo que significa esta alianza con José Antonio Kast, acerca de lo que ha dicho Mario Desbordes, ¿no? Pero incluso, fíjense ustedes, acerca de lo que ha dicho el diputado Diego Chalper, que es un diputado joven de Renovación Nacional. Él tiene 35 años, él votó por el rechazo, y sin embargo en una entrevista en El Mercurio este fin de semana decía: tenemos que empezar a hablar de una derecha solidaria. Entonces hay ahí un punto muy importante, perdona, solamente para cerrar, José Antonio, sí. Hay ahí un tema muy importante, porque la derecha chilena, en esta, digamos, unidad que hay entre distintos candidatos, tenemos ahora a un ministro Briones que prontamente va a ser ungido como candidato de su partido Evópoli, que tiene una mirada, ¿no es cierto?, de esta derecha. Tenemos a una candidata como Evelyn Matei, a un Siches, ¿no es cierto?, que tiene otra impronta, ¿no? Y tenemos a Mario Desbordes, que forma parte de una derecha distinta, que es la que dice que la derecha tiene que, de alguna manera, cambiar el switch y entender qué es lo que pasó después del 18 de octubre. Y Mario Desbordes dice en una entrevista que lo que le pasa a Carlos Larraín es que está teniendo una lectura equivocada de lo que pasó. Más allá de todo, fue Mario Desbordes el ungido por este partido con la mayor cantidad de votos. Entonces, para cerrar, esa es la noticia de la semana. Mario Desbordes fue finalmente, digo yo, lo que decía también en la columna, el candidato de Renovación Nacional. José Antonio. Sí, yo creo que la actitud del ex senador Larraín, yo sé que, claro, que el ánimo de la entrevista era entrar en esa dimensión analítica respecto a las presidenciales y la figura de Desbordes y la bajada del senador Chaguán y todo lo que está pasando en RN. Pero si vamos a una mirada un poco más social, sociopolítica, me parece que la conducta del senador Larraín nos da para conversar bastante respecto de dónde ha estado parada la élite política durante los últimos 30 años, donde él dice: yo tengo un botón aquí y lo voy a apretar en cualquier momento, y eso significa que no tengo que dar ninguna explicación. Porque la figura del botón quiere decir que a mí me exime de dar cualquier explicación respecto a cualquier cosa, que es lo que ha hecho la clase política durante 30 años, después de volver a la democracia. Han apretado un botón con Penta, han apretado un botón con SQM, han apretado un botón con toda la manipulación que se hizo al interior del Servicio de Impuestos Internos, han apretado un botón con los derechos humanos en el estallido social, han apretado un botón con el caso Luminarias también en el Partido Comunista. Todos aprietan botones donde la opinión pública se va a negro. Entonces a mí me parece que la figura que pone el senador Larraín, el ex senador Larraín, sin entrar, digamos, en analizar su comportamiento, que me parece que incluso raya en lo maleducado, porque uno puede, como entrevistado, tener el derecho a no contestar. Por eso yo te decía que Alejandra haga la pregunta y que él, si no quiere referirse al tema, nadie lo va a obligar. Él puede decir: yo no voy a responder ninguna pregunta del caso de mi hijo. Next, pasamos a la siguiente pregunta. Pero arrogarse el derecho de que uno tiene un botón y que puede con eso silenciar, me parece que estamos hablando de una realidad país que vivimos hace 50 años. Entonces, eso es lo que la gente ya no quiere más, Mirna, Yasna, Paula, Alejandra.
Hay que desterrar ese botón, hay que sacar ese botón. La política no puede tener un botón donde uno aprieta un botón y yo no contesto nada. Yo contesto, me hago cargo, puede que esté de acuerdo o no, puede que quiera contestar de determinada manera, nadie tiene por qué coaccionarme. Pero la figura del... Yo tengo un botón aquí, que es como una amenaza básicamente, o sea, y el programa se va a negro. El programa sigue, porque el programa se debe a la gente que nos está mirando. Yasna. No, perdona, quería hacer un pequeño comentario sobre el ejercicio del periodismo. Yo creo que es muy fácil denigrar el ejercicio del periodismo diciendo no, esto es de izquierda o esto es de derecha o esto, digamos... El periodismo tiene que hacer las preguntas difíciles. De eso se trata el periodismo. Y la noticia no es la noticia de la que él quiere venir a hablar. La noticia es lo que la gente, nuestra audiencia, desea saber y desea que le preguntemos, porque ellos no le pueden hacer las preguntas por sí mismos. Y estando Carlos Larraín, con el caso Larraín, que ha sido, vuelvo a decir, un caso paradigmático, por lo menos para la gente, no se puede dejar de hacer esa pregunta. Es él el que tiene que venir preparado para responderla y no esperar que no se le hagan las preguntas. Muchos programas hacen acuerdos con los entrevistados de no tocar ciertas preguntas y las entrevistas se vuelven en conversaciones de buena crianza. Este no es ese programa y ojalá que más gente termine con esa actitud que en el fondo distancia a la gente de sus gobernantes, daña finalmente la democracia. No hemos hecho nada más peligroso ni violento que simplemente hacer preguntas. Es para eso que nos formamos y para eso estamos aquí. Yasna. Quería notar un paradigma de la situación que acabamos de vivir y es respecto de la pregunta que el ex senador y ex concejal y varios cargos más aludió a un dato como que él no sabía de dónde lo había sacado yo. Y es curioso porque es la misma pregunta que le formuló la empresa Anholster junto con la Universidad de los Andes a una muestra de grandes empresarios y directores de empresas. Les consultó justamente ¿cuántos chilenos cree usted que viven con 160.000 pesos al mes? Y respondieron que apenas un 25% y la realidad es justamente un 77%. Entonces, entre muchas otras preguntas que develaron la falta de conexión y de conocimiento de la élite económica respecto de lo que vive la población. Entonces, yo entiendo que eso debe ser irritante y molesto para las personas que no conocen esa realidad. Sí, yo en justicia, ya nos vamos a la pausa, quiero señalar que en ningún momento el ex senador Carlos Larraín me pidió una pauta de preguntas o estableció condiciones, ¿no es cierto?, para dar esta entrevista. Así que todo lo que ustedes han visto es absolutamente espontáneo, fruto, digamos, del ejercicio del periodismo. Nos tenemos que ir a un corte y al regreso, entrevista exclusiva de Mónica González con Gustavo Gatica. Ya regresamos. Te quiero proponer un negocio, que tú y yo seamos socios, pero tengo que advertirte algo. No vas a recibir nada a cambio, pero será la mejor inversión de tu vida. Seamos socios y juntos cambiemos la realidad y el futuro de la infancia vulnerada, sumándote a www.mariaayuda.cl. María Ayuda, protejamos la infancia para un mejor futuro. Bueno, y ahora quiero que veamos la siguiente cápsula de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Son profesionales con una mirada a la vida distinta a otras universidades. Los posiciona muy bien en el ámbito laboral porque los hace creativos y flexibles también. Creo que la responsabilidad tiene que ver con eso, con cómo nuestro trabajo permite hacer aportes sociales que sirvan, de que mejoren la condición de vida de la gente. La academia trata de generar espacio de convivencia colectiva con una identidad de una vocación de educación pública. Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman tu mundo. Proceso de admisión 2021, acreditada y adscrita a gratuidad. Infórmate sobre sus carreras en academia.cl. Ya, pues les habíamos dejado anunciada una entrevista muy importante. Importantísima. Y es una entrevista que realizó nuestra querida Mónica González
nuestra Premio Nacional de Periodismo, y que en manos de ella logra, yo diría, logra generar momentos muy importantes con un joven que su vida cambió de un segundo a otro cuando pierde la vista, estando en una situación, ¿no es cierto?, el año pasado, el año ya antepasado, justamente posterior al estallido social. ¿Cómo cambió la vida de Gustavo Gatica? ¿Qué pasó en su familia? Una familia que además ya tenía, ¿no es cierto?, a su haber la pérdida de la hija mayor de 18 años producto de un cáncer. Los invito a que veamos la siguiente entrevista realizada por Mónica González. Estamos con Gustavo Gatica en su casa, en una entrevista que no es fácil. No es fácil porque Gustavo se ha transformado en este año en un símbolo. En un símbolo, y los símbolos son de carne y hueso. Los símbolos sienten, resienten. Gustavo, el 8 de noviembre de 2019 a las 6:10 de la tarde te cambió la vida, yo diría para siempre, ¿no? ¿Te acuerdas bien de ese día? Fue en la calle Carabineros de Chile, a pocos días del inicio del estallido social más importante, de la rebelión social más importante que ha tenido Chile. ¿Qué te acuerdas? Me acuerdo de harto, como... Recuerdo que ese día iba a juntarme con unos amigos en la plaza. Yo decidí ir temprano a sacar fotos. Y bueno, al principio estaba solo, dando vueltas, sacando fotos, cosas que me parecían interesantes. En particular, la foto es tu pasión, ¿no? Sí, es un hobby que tomé cuando entré a la U y después me compré mi cámara, entonces... Pero bien desde lo aficionado, como que nunca tomé un curso ni nada, como desde lo cotidiano, de lo que a mí me parecía interesante fotografiar, lo hacía. Y cuando fue el estallido, al principio igual intentaba sacar fotos un poco más artísticas, pero después intenté fotografiar más la represión y tener como videos de evidencia del actuar de los pacos. Perdón, quiero insistir en eso. O sea, tú decidiste que ibas a ocupar tu arte, tu afición por la fotografía para tener evidencias de la represión policial. Sí, pues, sí, como que desde un punto, claro, al principio iba a sacar fotos y le sacaba fotos a la gente, cartelitos, pero desde un punto decidí como más que nada ir a tomar videos, como grabar y sacar fotos también, entonces... Gustavo, ¿te diste cuenta que la represión no era la misma que antes? En particular, ese 8 de noviembre sí, como que de hecho yo llegué muy temprano. En esos tiempos las convocatorias siempre eran como a las 6 en Plaza Italia, en ese momento todavía no era Plaza Guinea. Y yo llegué como a las 4:30, 5 y ya estaban disparando así como por todas partes. Como que no había, como yo creo, un plan para que la gente no llegara, no se reuniera. Entonces por eso digo que igual estaba intenso desde el principio. ¿Tú tiraste piedras ese día? Sí. ¿Y tiraste piedra? ¿Cuál fue tu motivación de tirar piedra? Como muchos jóvenes lo hicieron. Puedo hablar desde mí. Y para mí el hecho de defenderse de cuando te están atacando, creo que es un derecho, como defenderse de si estás recibiendo un ataque, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y existe una rabia también propia hacia esa institución. ¿Hacia cuál institución? ¿Carabineros? Carabineros. ¿Por qué, Gustavo? Yo creo que porque son años de abusos, son años de abuso contra el pueblo mapuche. En particular yo pertenezco a una universidad que igual es movilizada. Academia de Humanismo Cristiano. Academia de Humanismo Cristiano. Y recuerdo muy bien el año que yo entré a la U, que salimos a marchar a la primera, como las marchas que hacen en abril, marzo, y recuerdo que salió un grupo de la U y aparecen unos pacos en moto y se bajan y empiezan a pegar lumazos a todas partes. Para mí igual fue impactante porque no había vivido tan de cerca esa violencia tan brutal y tan innecesaria. Entonces esas cosas igual te van marcando y cuando estás metido en la marcha y te das cuenta de cómo ellos actúan impunemente además, obviamente se va acumulando esa rabia. Así. ¿Tú sentiste que se fue acumulando esa rabia? ¿Tú entraste a la universidad en qué año? 2017. El 2017.
2017 participaste en manifestaciones, 2018, y cuando llega el estallido, o sea, ya casi 3 años, tú has acumulado rabia. Sí, no sé si es rabia, pero igual es una molestia constante de ver que ellos hagan estas cosas y no pasa nada además. O sea, lo que más te provoca ira, podríamos decir, es que no haya consecuencias. Sí, bueno, no sé la impunidad. La impunidad. No sé si el sentimiento de ira, pero es como decir, loco, no puede ser así, no puede ser así, no puede ser que ellos te disparen. Al momento en que a mí me dispararon el 8 de noviembre ya había más de 200, no me acuerdo la cifra exacta de heridos de trauma ocular, y nada había pasado todavía. Y bueno, hoy en día tampoco ha pasado mucho. Pero eso, ya había muchos muertos además, y la sensación de que no pasa nada, como que eso al final es algo que uno va guardando. Pero tú estabas inmerso en una gran cantidad de gente que a pesar de la represión se mantenía allí, ¿no? Cuando te acuerdas de eso, cuando decimos a las 6 de la tarde con 22 minutos se producen los disparos del teniente coronel Claudio Crespo Guzmán, que son los que te van finalmente a quitar la visión de los 2 ojos. A las 18:20 tú miras a tu alrededor y está la masa de gente, no solo estudiantes, hay trabajadores también. Sí, o sea, bueno, yo creo que al final en el sentimiento yo creo que era similar, y quizá cada uno lo mueve más algunas cosas, pues, la salud, la educación, pero todos estábamos luchando, yo creo, contra un sistema que a todos nos parecía injusto. Entonces, eso, yo creo que estábamos todos ahí por algo parecido igual. Y ese parecido, cuando tú estudias psicología, llevas 3 años estudiando psicología en ese minuto, ¿a ti qué te mueve a pensar la actitud un poco descontrolada, después muy descontrolada, de los carabineros que actúan con esa violencia, que ya han actuado con esa violencia y que ya tienen un balance de muertos y heridos desproporcionado? Difícil dar una explicación, y algo que lo hemos pensado harto, y yo en lo personal también le he dado muchas vueltas. Igual, bueno, en mi caso igual se volvió súper simbólico como de la violencia de los carabineros, y creo que no es azaroso que justo la persona que a mí me disparó sea uno de los que entrenan a los carabineros, un instructor de cómo ocupar esa arma. De fuerzas especiales. Y es cuático porque la revuelta popular chilena a nivel mundial, el símbolo es los ojos, po. Y el hecho de que haya perdido la visión a raíz de perdigones de alguien que sea instructor dice mucho también, po. Él ese día disparó un montón, no tengo la cifra exacta, mientras un carabinero que estaba al lado de él disparó 0 veces, otro disparó 2 veces. Entonces creo que igual hay una culpa de parte de él, ¿cachai? Como que no es que... Él estuvo varios días ahí y tiene el récord de disparos. Ajá. Tú acabas de decir hace poco que en un momento dado decidiste sacar ya no fotos artísticas, sino que sacar evidencias. ¿Te has dado cuenta, entiendes, que Carabineros lo que ha buscado, no solamente en Chile, en Colombia, que hubo manifestaciones iguales, es el blanco, son los fotógrafos, los documentalistas, los videístas, que han aportado, como en tu caso, como en el caso de Fabiola Campillay, como en el caso del joven del río Mapocho, las pruebas necesarias para demostrar que hay una actitud criminal de parte de Carabineros. Sí, pues, es una realidad. Se busca callar también a los medios que están grabando, ¿cachai? Como los mismos compañeros de Piensa Prensa, Prensa Opal, lo atacan constantemente, intentan romper sus cámaras, los persiguen, y es precisamente porque ellos están mostrando lo que está pasando. O sea, son la pieza clave que necesitan en el Ministerio Público. Siendo que los carabineros obviamente no han entregado los videos, po. En mi caso se hubiera resuelto a las 3 semanas, se hubiera sabido que fue ese carabinero. Si es que el teniente coronel Claudio Crespo, que en los primeros informes no aparece siquiera en la nómina. O sea, Carabineros interviene esa nómina y oculta deliberadamente que quien te provocó los disparos criminales estaba allí.
al igual que en el caso de Fabiola, se hubiera resuelto en un mes menos si las grabaciones estaban. Los mismos carabineros mencionan quién fue, dicen, no, el Matu. El caso de Anthony, que lo mencionaste antes, del Mapocho, sí. A los 2 días el carabinero ya estaba preso en prisión preventiva porque había mucha gente grabando y había mucha evidencia. Entonces por eso es que el blanco de la policía es intentar sacar a los medios audiovisuales. Y quizás también eso es lo que te convierte en un símbolo. Porque eres el joven que representa a todos quienes hoy día sienten un deber en entregar y capturar las pruebas que permitan romper el cerco de la impunidad. Claro, sí, lo cual es súper importante. Súper importante. Gustavo, dime algo, ¿cuál es la última imagen que tienes? Yo creo que una imagen bien de apaño entre la gente que estaba ahí, y yo siempre me he quedado con eso. El compañerismo que se vive en una protesta es muy cuático. De hecho, al momento que a mí me disparan, yo me doy vuelta sin ver nada, obviamente, y me toman 2 personas que yo no conocía porque justo en ese momento estaba solo. Andaba con un amigo, pero mi amigo no estaba junto a mí en ese momento. Y ellos 2 me llevan hasta un puesto de salud y se queda uno de ellos conmigo y él me dice que me quede tranquilo, que él no me va a dejar solo. Y hasta hoy en día estamos en contacto porque él me acompañó a la ambulancia, después a la clínica, él se contactó con mi familia. Entonces yo siempre he rescatado eso de lo que viví, como que en el mundo, claro, hay gente que te puede hacer mucho daño, pero también hay otros que te pueden ayudar desinteresadamente. Él no me conocía a mí. Y hasta hoy en día seguimos en contacto y me apañan muchas cosas también, como emocionalmente igual. Emocionalmente impresiona tu capacidad de solidaridad. De ahí, ¿de dónde sacas la fuerza? Yo creo que son hartas cosas, pero siempre yo creo en un mundo donde nos ayudemos y nos apañemos. Y yo obviamente tengo que dar el ejemplo de eso y me gusta poder ayudar a otras personas. Como que para mí es importante generar redes, generar apaño entre todos, como que eso para mí es súper importante. ¿De dónde lo saco? No sé, igual un poco quizás aspecto de mi personalidad, no sé. ¿Eras así también antes? Yo creo que sí, solo que ahora tengo más instancias para poder apañar, pues. Quizás antes como más anónimo, ¿Era más tímido? Sí, un poco más tímido, pero tampoco tenía tanta instancia donde poder ayudar a otros, ¿cachai? Ayudar a otros. Gustavo, te tengo que hacer una pregunta súper importante. ¿Qué ves tú que nosotros no vemos? Estoy seguro que tú, con tu fuerza, con tu potencia, has sabido desarrollar sentidos. Y hay cosas que tus ojos no ven, pero que las ves. Y que a lo mejor nosotros no vemos. ¿A nivel sensorial? Sí. Sí, igual ha sido cuático eso, porque a mí me gusta mucho la música. Y la experiencia en la música, como que siento que ha cambiado y ha sido mucho más significativa. Incluso en lo físico, como que la sensación que me produce la música casi en la piel, así como es distinta, y eso ha sido súper bacán. Como que, de hecho, no sé, pues toco batería y es cuático sentir la vibración cuando pego, como que sube por el brazo. No sé, es difícil de explicar, pero es como que la onda la sintiera en la piel, no sé, es súper raro. Es como si te entrara por las venas. Claro, no sé cómo escribirlo, pero ha sido bonito igual como ir dándome cuenta de eso. ¿Qué otra cosa ha cambiado, así, a nivel de sensación? A nivel de sensación también como... Bueno, obviamente el tacto pues cobra otro significado, como el tomar... Bueno, ahora con la pandemia es difícil, pero el tomar la mano de alguien como que te transmite muchas sensaciones también, pues como es más de piel, ¿cachai? Como que todo pasa por la piel, por la sensación que te produce la otra persona, no sé. Ha sido extraño, pero bacán al mismo tiempo. ¿Y qué pasó con tu ira? ¿Ira? Sí, con esa especie de ira, con esa molestia, con ese rechazo a la injusticia, a los abusos. No sé si yo he sentido ira, pero esa molestia yo creo que al final sigue latente, como que no se ha ido. Yo soy de las personas que cree que hay que reformar la policía desde la base hasta cambiarle el nombre, todo.
Y recién ahí como que van a empezar a sanar un poco esa sensación que muchos llevamos dentro. Yo no tengo rencor con la institución. ¿Y con Crespo, con el señor Crespo, que ha mentido, que acaba de cambiar de abogado, contratando al ex fiscal Pedro Ortustegui? ¿No te pasa nada con él? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes frente a él? Es extraño igual como la sensación. No siento que yo tengo la certeza de que él disparó con el fin de dañarnos. No sé si en particular a mí o a todos los que estábamos ahí, pero el hecho de que haya disparado tantas veces, o sea, tampoco era un cabo, digamos, que era su primera marcha y no sabía ocupar el arma. Y además es un oficial, es un teniente coronel. Entonces tampoco yo puedo decir, no, él no sabía lo que hacía. No se agachó según el protocolo. Entonces es rara la sensación, pero lo único que espero es que se haga justicia, que tenga que pagar. A ver, digamos las cosas como son. El protocolo indica el que se supone que él instruye a los miembros de fuerzas especiales que deben, para disparar las lacrimógenas, para disparar los perdigones tienen que hincarse. Claro, disparar el tercio inferior del cuerpo. Para poder disparar al tercio inferior del cuerpo. Él no lo hizo. De hecho, un compañero de él que estaba al lado sí estaba agachado en ese momento para tener la certeza de disparar abajo. Y aquí voy con eso, que él lo hizo para provocarnos daño a los que estábamos ahí. Entonces se me hace difícil como empatizar con él. Sin embargo, también creo que es parte de una institución que está enferma. Eso no lo exime de responsabilidad, pero es un punto a analizar también. O sea, el punto que tú analizas es que él no es malo per se, sino que forma parte de un sistema en el que va carcomiendo ciertas cosas. Claro, es difícil de analizar, pero yo viéndolo desde afuera lo leo un poco así. Probablemente nació en una familia que uniformada, no sé, no quiero entrar en eso tampoco. Sí, por supuesto. Pero nació en esa realidad simplemente. Insisto, no es que lo exima de su responsabilidad, pero es parte de un sistema. Claro. ¿No será tu forma de combatir tu ausencia de odio? Porque impresiona que no expresas nada que tenga que ver con odio. Puede ser, quizás un poco por lo que estoy estudiando también, que de repente solemos como decir, pucha, la persona que llega a hacer algo es por su propia historia. Insisto con el punto de que eso no te exime, no sé, pues si tú matas a alguien, probablemente es porque en tu vida te han pasado cosas que te llevaron a ese punto. Eso no te exime de la responsabilidad de que mataste a alguien, pero sí te hace entender por qué lo hizo. Entonces, no sé, como que un poco así analizo yo la situación. ¿Cuál es tu objetivo hoy día? Que se haga justicia en tu caso y en los otros, ¿no? En tu caso está aprobado por videos, incluso por pericias que hizo el laboratorio de la PDI y el Ministerio Público. El Ministerio Público de ese sector, ¿no?, que dirigió las pesquisas. Sin embargo, su actual abogado, el fiscal Pedro Ortustegui, dijo que los disparos no habían salido de él, sino que de la parte norte. ¿No es así? Sí. Y en la parte norte está Cárdenas, el oficial Cárdenas, o el sargento Cárdenas, que sí se encuclilla, sí se arrodilla para disparar. ¿Cómo interpretas aquello tú? Pucha, yo creo que como una expresión muy chilena, son como letazos de ahogado al final, como que en un momento incluso la institución llegó a decir que lo que me había herido a mí eran disparos de los mismos manifestantes. Exactamente. Entonces al final están buscando la forma y ahora, no sé, intentando culpar a un propio compañero. No sé, no quiero calificarlo, pero... Decir que habían sido los propios manifestantes los que te hirieron, ¿qué te provocó? No sé, como que no me llegó a molestar en el sentido de que yo no me esperaba nada de ellos. Como que decir que hayan sido los mismos manifestantes fue como, ya, otra más de Carabineros.
Gustavo, eres parte de los más de 400 jóvenes y hombres y mujeres de Chile que en esta ola represiva han sufrido laceraciones en sus ojos. Y tú has sabido salir adelante, hablas, no tienes odio, no tienes ira, y pides que se reforme Carabineros. ¿Esa es tu forma de salir adelante? ¿Qué crees? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿A nivel político? Yo diría que a nivel de sociedad, o sea, ¿qué hace un país que tiene más de 400 personas con laceraciones, que tiene otras tantas denuncias por abuso sexual? O sea, los derechos humanos volvieron a violarse en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019 y la justicia avanza muy lentamente. Bueno, yo creo que eso es importante, como que al final, como país, tenemos una herida de la dictadura de Pinochet que nunca fue sanada, como que siempre se tapó y era un tema que no se quería hablar. Nunca hubo verdad, justicia ni reparación. Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad de, al menos con lo que pasó del 2019 en adelante, poder hacer bien esas cosas y no quedarnos con ese trauma como país por 30 años más. Como que siento que es una oportunidad de aprender de lo que pasó en el pasado y no volver a cometer el mismo error. Y es importante, yo creo, partir por verdad y lamentablemente Carabineros como institución, como está en este momento, no creo que sea capaz de llevar a cabo eso, de decir qué pasó, qué realmente pasó, quién estuvo involucrado en cada uno de los casos de violación de derechos humanos. Y por eso yo creo que hay que hacer una reforma muy profunda a esa institución, no sé, desde cambiarle el nombre hasta cambiarle algo tan simple como cambiar el color y que pueda de verdad hacer este trabajo. Protegernos, sí. Y esa pega de verdad que es tan importante. Es urgente, ¿no? Y urgente, sí. Y después vendrá la justicia y tendrán que condenar a quienes sea necesario condenar y la justicia y la reparación. ¿Hablas de reparación? ¿Hay reparación en tu caso? Hablemos de ti. ¿Hay reparación en tu caso, Gustavo? Yo creo que no. Yo creo que no. Se pueden apalear ciertas cosas a nivel psicológico sobre todo, pero reparación como tal, como si nos vamos al significado, no creo que haya. ¿Y eso qué te deja a ti? O sea, a ti no te van a devolver tus ojos. Sí. No va a haber reparación. Sí, no va a haber. Pero yo creo que es algo que asumí muy rápido. No sé por qué, no sé cómo, pero no sé, como que recuerdo el 8 de noviembre después que me dispararon, estar sentado ahí en la cuneta y decir, ¿cómo lo voy a hacer el otro año? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a...? Yo en ese momento no sabía que había tanta tecnología, que voy a ocupar el celular, el computador. Y después ya en la clínica, cuando me enseñaron a ocupar el celular, el compu, como que todo se fue haciendo más simple también. Entonces, ¿quiere decir que la reparación la encontraste tú solito? Yo creo que sí. ¿Estás viendo, estás con otros ojos? Sí. Eso es lo que siento. Yo te estoy mirando y perdóname, pero es como si me estuvieras mirando. Es como si me estuvieras viendo. Sí. ¿Es verdad eso? ¿Estás viendo de otra manera? Al final yo creo que vemos de otra manera también, sí. Como que hay personas que nacen ciegas y pueden vivir la vida normalmente y tener relaciones de lo más normal, comillas. Pero me refiero como todo el resto al final. Y empieza a valorar otras cosas, lo mismo que hablábamos delante, el sonido, los aromas, que como que ahora tengo arriba en mi pieza una cosa de aromaterapia y voy comprando diferentes esencias y lo encuentro súper bacán. Y eso como que al final uno empieza a valorar otras cosas, la comida también, así como... Al final yo creo que cuando uno pierde la visión, no es que desarrolle otro sentido, sino que solo te concentras más en ello. Entonces cuando yo como algo,
es como, como que toda mi concentración al parecer está en percibir esos sabores. Entonces, como que igual he ido valorando otras cosas al final. Y hay algo que valoras por sobre todo, creo, la justicia. Sí, sí, creo que es muy importante, muy importante. No solo para ti. Para todos, para todos. Y como decía antes, es urgente hacerlo para que no nos quedemos con un trauma por nuevamente 30 años. Es súper importante. Y ahí tienes un cajón. Y este cajón me lo regaló Isabel Parra. De hecho, era parte de la Peña de los Parra. A ella se lo regalaron de un grupo peruano. O sea que debe tener más de 40 años. Mucho. 50, más de 50 años. Me contaban que había recorrido el mundo casi, así que un tesoro. Así que acá toco música, estudio. Aquí salió la tesis para este año, bueno, el año pasado. Hartas cosas bien significativas es la bandera mapuche. ¿Te la regalaron? Me la regaló una comunidad mapuche que fue a hacer un ritual afuera de la clínica. Y era la primera vez que esa comunidad mapuche le hacía como un ritual a alguien no mapuche. Entonces, para mí fue muy significativo el hecho de que hayan hecho eso. Así que hay como muchas cosas bien simbólicas. ¿Y ese Gustavo Gatica Villarroel, ese cartel que está allí? Ese lo hizo una vecina acá, a mano. Ella hace arpilleras, entonces lo hizo a mano hace un tiempo atrás y ahora lo tenemos acá colgado. Gustavo, eres un agradecido de la vida. Sí, caleta. Sí, y eso emociona. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por darme esperanza. Ay, qué fuerte, también considerando lo que ha vivido esta familia, lo comentábamos, ellos ya sufrieron la pérdida de una hija de 18 años producto de un cáncer. Hay que pensar lo que significa para cualquiera de los que nos están escuchando esta noche, de los que nos están viendo, para todos los padres y madres que han sufrido la pérdida de un hijo y al mismo tiempo, en este caso puntual, el hecho de que de una situación tan grave cometida por agentes del Estado haya dejado sin su visión a un joven que tenía toda la vida por delante. Y aún así quiero rescatar la luz, el sentido de esperanza, la falta de odio. Él está sano, está limpio, y yo creo que eso habla muy bien de Gustavo Gatica. Yo quiero darle la palabra a mis compañeras acá, porque creo que el caso de Gustavo junto con Fabiola Campillay naturalmente son dos íconos de aquellos abusos policiales que no nos podemos permitir como sociedad, menos después de lo que vivimos durante 17 años de dictadura y después de 30 años de democracia. Yasna. Sí, es conmovedora, es una verdadera cátedra de humanidad, de templanza. Yo creo que mucha gente esperaba escuchar un discurso incendiario de un adolescente que está aprovechando una situación. Lo hemos leído tantas veces y la verdad es un muchacho increíble. Es impresionante ese discurso de amor, además, de afecto a su país, de conciencia de lo que está pasando. Y creo que además cobra especial relevancia porque esta semana murió el juez Juan Guzmán Tapia, un juez que nos recuerda no solo su coraje, sino que recién a principios del 2000, 10 años después de la recuperación de la democracia, se empezaron a reactivar procesos de derechos humanos. ¿Cuánto demoró eso? Y además de la demora, una vez que se reabren causas, se juzgan, se aplican penas, algunas medias prescripciones, una serie de subterfugios jurídicos que siempre imposibilitaron avanzar todo lo que se debería, pero hay una cuestión especialmente grave, creo yo, que refleja y representa a Gustavo Gatica y todas las víctimas de la brutalidad policial que se vivió durante la revuelta.
y es que hemos transgredido el principio de no repetición. Y eso es un hilo fundamental, junto con la verdad, junto con la justicia. Cautelar la no repetición de violaciones a los derechos humanos es fundamental, y no lo hicimos. Se han vuelto a violar los derechos humanos en Chile. Paula. Sí, destacar el trabajo de Mónica González y destacar las respuestas de Gustavo Gatica, quien tiene el coraje y la disposición para abrir las puertas de su casa y para transmitir aquello que lo que él está viviendo, y por supuesto el trabajo de todo el equipo de producción que hizo posible esta entrevista. Yo quiero decir que nadie quiere vivir en un mundo donde necesitemos héroes ni heroínas, ¿no es cierto? Nadie quiere vivir en un mundo donde tengamos que convertirnos en íconos para recordarnos para siempre aquello en lo que fallamos tan cruelmente y tan duramente como sociedad. Y creo que sería un hermoso momento, sería un adecuado momento para que las autoridades políticas, para que el presidente tomara la mano que está ofreciendo Gustavo Gatica cuando dice que no tiene rencor contra la institución de Carabineros. Creo que Carabineros también debería tomarlo. Y cuando él dice que no es el momento de volver a abrir una herida que va a durar otros 30 años. Porque quienes piensan que las familias o las personas o los vecinos o las vecinas van a olvidar que Gustavo Gatica perdió los ojos, están muy equivocados. No se olvida. Y crea heridas que cuesta muchísimo cicatrizar. Es momento de reparar. Es quizás la oportunidad para hacer un gesto. Una comisión que establezca la verdad, que nos ayude a empezar a reconciliar. Justicia, por supuesto, y no en la medida de lo posible, la justicia que se requiere, y reforma profunda, fecunda a la institución de Carabineros. Creo que aquí hay un gesto y creo que sería generoso recibirlo. Alejandra. Cosas. Primero, respecto de Gustavo Gatica, creo que es muy importante la entrevista que ha hecho Mónica González, pero también que la red le dé el espacio suficiente para escucharlo, para conocerlo y por esa sola virtud desvanecer esa idea del enemigo interno. Esa idea que tienen muchos carabineros cuando salen a, entre comillas, controlar el orden público, que sienten que tienen que atacar a los jóvenes que se están manifestando porque de alguna manera sienten que están en una guerra o en una batalla contra un supuesto enemigo. No, los jóvenes que se manifiestan y que se han manifestado desde el 18 de octubre, todas las personas que se han manifestado, no son enemigos de Chile, no son antipatriotas, al revés. Son personas que aman a su país, que aman a sus vecinos y quieren un país mejor para todos, y por eso salen a manifestarse, por actos de generosidad y no por actos de violencia. Y también, lo segundo que quiero decir, que sus palabras desafían también a la justicia, ¿no? Estábamos hablando de la justicia hace un rato. La justicia que tiende a tener un techo respecto de todas las causas, pero en particular de las causas de violación a los derechos humanos. En los 90 sí se avanzó en causas de derechos humanos, pero con un techo. El techo era Pinochet. Todas las causas que se avanzaron y que lograron investigarse a pesar de los límites, de la medida de lo posible, lograron llevar a personas a proceso, incluyendo al propio Manuel Contreras por el caso Letelier. Pero Pinochet era un intocable, hasta que, digámoslo, y sin quitar mérito al juez Guzmán, la justicia inglesa lo detuvo. Ahí se acabó la inmunidad de Pinochet. Y Chile trató de convencer al mundo de que nuestra justicia iba a ser capaz de juzgarlo y lo trajo de vuelta. El juez Guzmán avanzó todo lo que pudo, pero no pudo contra ese techo. Finalmente, Pinochet murió sin haber sido juzgado. Y yo creo que es muy importante lo que dice Gustavo, que no pasen otros 30 años y que las más de 1.600 denuncias por casos de violación a los derechos humanos ocurridas en este periodo solamente se enjuicien casos emblemáticos y solamente con el carabinero que estaba en la calle y no con las autoridades que les dieron instrucciones y ordenaron esos operativos. José Antonio. José Antonio, ¿nos escuchas? Está hablando, pero tienes que desmutearte. José Antonio, estás muteado.
A ver si puedes arreglar aquello, ¿sí? ¿Aló? Sí, ahora ¿Aló? sí. Ya, José Antonio, te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora ya. sí. Perdón, estas son cosas técnicas. Dale, no, primero un reconocimiento al canal por jugársela por una entrevista de estas características, a la producción ejecutiva del programa, a la dirección ejecutiva del canal, a la conducción tuya, Migna, en fin, o sea, hay un equipo detrás, evidentemente, que hace posible la puesta en escena de Gustavo y de Mónica. Eso, el reconocimiento profesional de un equipo del cual me siento muy orgulloso de formar parte. ¿Qué programa hemos tenido hoy, no? Los contrastes de la soberbia y de la humildad, ya, de la histeria y de la tranquilidad, del análisis reflexivo y del escapismo, ¿no? Lo hemos tenido en un mismo programa de 2 horas. Y me parece que ese es la bifurcación en la cual Chile se encuentra hoy día. ¿Ah? Y está en nosotros decidir qué camino queremos seguir. Y nuestra élite, nuestra clase dirigente, quienes nos van a representar en la constituyente, me imagino que también van a escoger de izquierda y de derecha. Porque hay histéricos en la izquierda y hay histéricos en la derecha, hay escapistas en la izquierda y hay escapistas en la derecha, hay escapistas civiles y hay escapistas militares. Y hoy día, digamos, Carlos Larraín y Gustavo Gatica nos muestran las dos caras de una misma moneda. ¿Cuál podría ser la humilde contribución de los medios de comunicación a partir de estos dos testimonios, ¿no? Porque lo de Carlos Larraín también es un testimonio, es una manera de mirar Chile, es una manera de mirar la realidad, es una manera de decir, mira, me siento incómodo, están atacando a mi hijo, aprieto un botón y todo se va a negro. Y el que finalmente se terminó yendo a negro fue Gustavo Gatica, ese día de noviembre. Si ustedes hacen una analogía, alguien, el señor Crespo, tendrá que la justicia decidirlo, no soy quien yo para juzgar al señor Crespo, pero a través de una acción efectivamente apretó un botón que dejó ciego a Gustavo Gatica. Entonces hoy día yo creo que lo que nos muestran estas dos actitudes es que no podemos seguir en esta suerte como de guerra interna, como decía la Ale, de chilenos contra chilenos. Son chilenos con chilenos, carabineros con civiles, militares con civiles, políticos con ciudadanía, desde la tranquilidad de Gustavo, desde el análisis que se haga en el mundo político, desde la filosofía que se tenga en el mundo de Carabineros. Porque tenemos que entender, creo yo, muy humildemente mi óptica, que el 18 de octubre se rompió algo en la sociedad chilena, se fracturó la sociedad chilena, se quebró una suerte como de confianza que venía efectivamente en una suerte de descomposición progresiva. Y si lo miramos así, vamos a entender que tenemos que tender puente, que tenemos que tratar de reconstruir lo que se destruyó, por la razón que sea. Podemos llegar a no acuerdos respecto del origen de esta crisis, pero ya, eso quedó ahí, podemos volver a revisarlo cuantas veces queramos. Pero, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo ponemos los pilares de un nuevo Chile? Y ahí está Gustavo, y ahí está el director general de Carabineros, y ahí está el presidente y el que venga, y los constituyentes, y independientes, y también en listas de partido, y ahí está la gente de investigaciones, y ahí está también el mundo organizado en las organizaciones sociales, y el Partido Comunista, y la UDI, en fin. O sea, si desde ahí logramos generar una suerte de consenso que nos lleve a tener autoconciencia de pueblo, independientes si somos civiles o militares y en qué domicilio político estamos, tenemos una luz al otro lado del camino. Pero si apretamos el botón cada vez que algo no nos gusta, la verdad es que estamos absolutamente perdidos. Esa es mi humilde reflexión. No, estamos ya... Todavía tenemos algunos minutos que nos faltan para completar este programa. Yo quiero agregar algo. El país está enfrentando, nuestro país, primero una pandemia que supone un montón de desafíos para no solo los millones de habitantes que están, ¿no es cierto?, en este Chile, esta larga y angosta franja de tierra. Las vacunas que tienen que llegar, pero que lamentablemente no pueden llegar no podemos acelerar un proceso más allá de la voluntad, es decir, pongamos toda la voluntad en esto, por supuesto, pero es un proceso que va a tomar un tiempo y se nos está muriendo gente.
y estamos hablando de una nueva variante, ¿no es cierto?, que hace que este virus sea más contagioso. Y esto tiene efectos, y efectos en la economía. Y hay gente que lo ha pasado súper mal y que lo sigue pasando mal. Y cuando, Yasna, tú señalabas, ¿no es cierto?, que la mediana de trabajadores en Chile vive con 400.000 pesos, pero cuando además ha habido una pérdida de 2 millones de empleos, de los cuales se han recuperado solo 700.000, cuando tenemos además un ministro de Hacienda que va a renunciar en estos días para ser ungido por su partido. Y en definitiva tenemos que ver, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a hacer la conducción? ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante? Sobre todo de cara a estas elecciones del 11 de noviembre, del 11 de abril, donde además vamos a elegir a quienes van a redactar la próxima Constitución que nos va a regir por los próximos 40 años. Entonces, desde mi punto de vista, y esta es una opinión mía como periodista y como persona también y ciudadana, creo que lo que tenemos que hacer es reencontrarnos. Yo creo que el país necesita profundamente ese reencuentro, y por eso yo quiero recoger el tono, la forma, la manera en que Gustavo Gatica vive, ¿no es cierto?, este dolor, esta tragedia, y que lo reconecta además con otros sentidos. Él decía que la música, ¿no?, que ya podía incluso, había logrado superlativizar ciertas sensaciones, productos justamente de la pérdida de la visión. Pero no queremos más Gustavo Gatica, no queremos más Fabiola Campillay, no queremos personas dañadas en sus ojos por salir a manifestarse. Queremos una mejor policía, queremos Carabineros de Chile comprometidos con los derechos humanos, queremos una policía que nos cuide del narcotráfico, que nos cuide del crimen organizado, una policía que logre retomar justamente la senda del respeto de la ciudadanía, de que la ciudadanía crea en sus policías, porque de esa manera también se fortalece la democracia. Insisto, yo creo que el país se enfrenta a momentos complejos. Este es el último año también para el presidente Sebastián Piñera. Viene también, como decías tú, Alejandra, a un festival de candidatos. Vamos a ver qué se desprende de las primarias, tanto de la izquierda como de la derecha, quién finalmente va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Pero en definitiva somos los ciudadanos, somos los periodistas, los que estamos todos los días, ¿no es cierto?, enfrentando esta dura realidad, los que tenemos que también ser capaces, y volviendo a lo que tú señalabas, José Antonio, de hacer las preguntas incómodas que este programa se atreve a hacer. No sé si alguien más quiere hacer alguna... José Antonio, sí. José Antonio. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, si el senador Larraín se ha sentido ofendido o vulnerado, ofrezco disculpas a nombre del equipo, pero la verdad es que yo siento... Mío, no, por favor, yo creo, perdona, pero no lo ofendimos de ninguna manera. No tiene excusa. No hubo ofensa, yo ni siquiera usé adjetivo en las preguntas. Ni siquiera alcancé a formular la pregunta y estaba haciendo una... Estoy de acuerdo contigo. Pero no, es que yo creo que es importante afirmar la actividad periodística profesional. No tenemos por qué excusarnos si el que se va es él. Nosotros estamos haciendo el trabajo y por supuesto. Los políticos siempre dicen que la política es sin llorar. Bueno, el periodismo también es sin llorar. ¿Cómo va a tener el cuero tan débil que no pueda responder una pregunta? Yo estoy de acuerdo contigo. Completamente. Sí, perdón. Sí, no, solamente quiero dejar que yo, de mi parte, yo no siento que tenga que excusarme de nada, ni de ofensa, ni de ninguna... yo no estoy diciendo eso. Si él se ofende, yo solamente... corre por su si cuenta. hubo un momento televisivo... A ver, perdón. Es mi opinión, no quiero hablar por el resto del equipo. El nombre del equipo, por eso solamente. Bueno, ya, no te pongas tan pesada, ya, es solamente mi opinión, ¿ya? Lo que quiero decir es que si hubo un momento televisivo incómodo para la gente que nos está mirando, o alguien se sintió, digamos, pasado a llevar por lo que vio, que el señor apretara el botón, yo creo en el respeto también de quienes nos están mirando, porque no estamos nosotros sentados en el living de nuestra casa. Yo no me estoy excusando, creo. De hecho, yo, pues, Ale, insistí con el análisis porque me pareció súper pertinente. O sea, cuando tú terminaste la pregunta, yo la retomé, y antes de hacerle la pregunta de Jadwe, porque yo le quería preguntar por Jadwe, qué opinaba él del candidato, de la candidatura comunista, yo quise decirle, señor Larraín, me parece súper pertinente lo que mi compañera acaba de decir. Porque la verdad que yo me sentí ofendido por la conducta que él tuvo contigo, Ale. Entonces yo dije, no, yo voy a reforzar la posición de la Alejandra Matus. Pero
Más allá de eso, si alguien que nos está viendo se sintió pasado a llevar o no le gustó lo que vio, bueno, yo también hago un ejercicio de humildad. La Mirna tampoco fue fácil manejar el momento para ella como conductora. Creo en la empatía, creo que hay que tratar de tender puente, creo en el periodismo directo, frontal, ustedes saben que lo soy y saben que también he estado sometido a mucha exposición, pero yo creo que también uno tiene que ecualizarse, al menos lo digo yo, y reconocer también que uno debe tomar otras perspectivas que sean un poco, desde ese punto de vista, menos divisorias de alguna u otra forma, tratar de llamar al consenso al final del programa. De todas maneras, yo recojo todo lo que han dicho mis compañeras y mi compañero José Antonio Neme. Vamos a seguir construyendo y haciendo periodismo, el periodismo que sabemos hacer, ¿no? El periodismo que no le teme a nada, pero también el periodismo con responsabilidad, con información y, por supuesto, con las preguntas que hay que hacer. Bien, se acabó nuestro programa. Bueno, si quieres sorprender a tu familia y amigos, te tenemos la mejor opción. Tablas de aperitivo @piquemos una tabla _, una súper alternativa para pasar estas fiestas y estas ricas tardes de verano y dejar la cocina por un rato. Visita su página de Instagram, donde puedes ver sus tablas, saladas, mixtas, y lo mejor de todo es que te las puedes llevar a tu domicilio. Si prefieres, las puedes retirar en la dirección Disfruta una tabla. Vamos entonces cerrando ya nuestro programa de hoy. Yo quiero darle las gracias a Sarika Rodri, que ha tenido, ¿no es cierto?, la gentileza de vestirme para esta ocasión. Así es que, bueno, ¿me quieren ver el vestido? Sí, pues yo quiero darle las gracias. Oye, y esta polera Love is Love, que también dice mucho, y que también estaba dentro del catálogo. Y bueno, apretemos el botón. Ya, pues apretemos el botón porque se nos acabó el programa. Agradezco a todos ustedes la paciencia, pero también el momento, ¿no es cierto? Son los momentos televisivos, estos son los vivos. Este es el vivo, así son los vivos. Así es que muy buenas noches y que tengan una gran semana. Buenas noches. Chao.